Muy bien, nos preguntábamos antes de la pausa, ¿Asunción estará a la altura de este gran evento y esta convocatoria masiva que tendrá en el mes de julio con la visita del Papa? Y vamos a consultarle directamente a Alice Delgadillo. Ella es de la Secretaría General de la Municipalidad de Asunción y está como encargada de todo lo que es la organización de la comuna respecto a esta gran visita que tendremos en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo está, abogada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos aquí y bueno, estamos a las órdenes y a lo que ustedes quieran consultar. Bueno, creemos que no es ningún secreto que la ciudad de Asunción tiene muchísimas deficiencias que hacen que, por ejemplo, el tránsito sea sumamente lento y eso aumentaría de forma exponencial con la presencia de muchísimos turistas durante los días previos, durante y también después de la visita del Papa. Principalmente en el tráfico, Alice, ¿cuáles son las medidas que van a estar tomando? Bueno, nosotros tenemos en la Municipalidad de Asunción conformado un Consejo Municipal de Seguridad Vial que justamente desde la noticia que venía su santidad ya de visita a nuestro país, se ha constituido y está trabajando en cuáles son las calles, avenidas que tenemos, las calles alternativas disponibles, así como el mejoramiento que tenemos. También ya estamos trabajando en coordinación con las autoridades del gobierno, como también con las autoridades del arzobispado. Se ha conformado una comisión de seguridad y tránsito que ya están trabajando a los efectos de justamente analizar las posibles alternativas de tránsito que tengamos, tanto de las autoridades que estarán, como también de los extranjeros. De los transeúntes que van a ocupar las calles. Totalmente. En ese sentido, estamos en plena tarea de planificación. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos una agenda oficial. Claro. Entonces, cuando tengamos una agenda oficial donde se determine las actividades oficiales que va a tener su santidad, entonces allí nosotros ya, pero vamos a tener ya definido así ya cuáles son las vías, las calles, las avenidas, pero eso no implica que nosotros tenemos que trabajar en toda la ciudad, por eso ya estamos trabajando en ello. Ahora, ¿cuál es el mayor desafío que ustedes ya pueden avisorar? Se sabe que el Papa va a venir 10, 11 y 12 de julio. Totalmente. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero estamos en el relevamiento de todas las calles, avenidas, independientemente si su santidad va a transitar o no por esas vías, ¿verdad? El mejoramiento, tanto, no solamente la parte de calzada, de pavimentación, sino también de todo lo que son las áreas verdes, los paseos centrales, por ejemplo, el embellecimiento de la ciudad. Nosotros queremos que el extranjero venga y diga, wow, qué linda Asunción. De hecho, es linda nuestra ciudad. Claro que es linda. Es hermosa, o sea, el verde que tiene, lo tiene Asunción y ya nos han premiado por eso, ¿verdad? Parece algo menor decir embellecer la ciudad y ponerle plantitas, arreglar los paseos centrales, pero cómo cambia la imagen y también el importante presupuesto que se necesita para eso, Alice. Por supuesto, por eso es que estamos, como les dije, en una etapa de relevamiento, porque las plantitas, como se dice, ¿verdad? Tenemos que ponerlas, tenemos que mantenerlas y también tiene cierto periodo también que de duración. Sí, claro, de hay que esperar duración. un poquito para empezar. Entonces, sí, de hecho, lo que estamos viendo, qué lugares vamos a potenciar. Pero independientemente de eso, tenemos nuestros espacios públicos emblemáticos. Por ejemplo, le tenemos al Parque Caballero, Parque Carlos Antonio López. Nosotros estamos ahora en un proceso de revitalización de esas áreas verdes, porque ahí van a ir los visitantes. Porque necesitan. Sí, totalmente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos arreglando, revitalizando el caminero, estamos implementando ciclovías, estamos embelleciendo esos espacios y queremos también potenciar el centro histórico de la ciudad de Asunción. O sea, ahí queremos de que eso se convierta en un lugar donde, como estaban diciendo recién, los peatones se empoderen del centro histórico de la ciudad y queremos implementar ya lo que es palma peatonal en el plan piloto inicial ya, y bueno, y ver todas esas alternativas. Queremos que sea una fiesta, de hecho tiene que ser una fiesta, digamos, de toda la República. Cuando hablamos también, Alice, de embellecer la ciudad o de dejar una ciudad linda para la venida del Papa, de los extranjeros y de muchísima gente que va a venir a Asunción, también tenemos que hablar del tema de la mendicidad, que es sumamente llamativa en nuestra capital. No se observa ese nivel de mendicidad en otras capitales del mundo. ¿Y ustedes plantean alguna alternativa, algún plan piloto, por lo menos durante esos días? ¿O van a dejar que
que la ciudad esté como esté, con niños por las calles, también en los semáforos, los famosos limpiavidrios, cuidacoches, cada vez hay más rubros. Bueno, de hecho nosotros con el tema de los limpiavidrios, como se dice, que están en los semáforos, tenemos ya implementado hace unos meses atrás un programa de que es buscar con las empresas privadas empleos ya formales para ellos. Nosotros estamos en un proceso de implementación de ese programa porque estamos preocupados, no es solamente por la avenida del Papa, sino desde el vamos. Es cierto, porque estuvo acá Daniel Centurión hace eso ya es anterior a claro, anterior. Y que es un proceso un poquito más largo también, y aparte, desde la noche a la mañana. Claro, aparte tenemos un programa de Expoempleos, que se le ha dado empleos a muchísimas personas a través del programa que implementa CEMUPE, que depende de la Municipalidad de Asunción. Independientemente de los cuidacoches, también ya con anterioridad a la noticia hemos tenido reuniones con la Policía Nacional en la cual llegamos a un plan de trabajo. ¿Y en qué consiste esto? De identificarles, hacer un censo de quiénes son los cuidacoches, para que nosotros sepamos, las autoridades y el público en general, o sea, las personas que están, quiénes son y a qué se dedican, aparte, qué antecedentes tienen. O sea, también estamos trabajando en eso, pero ya esto es antes de tener esa noticia. O sea, que la opción es legalizar. Sí, exactamente. Para entrar un poquitito más a lo que es el trabajo en sí que se tiene que hacer, ¿ustedes pudieron cuantificar cuánto esto puede representar en costos, que puede entenderse también como una inversión? Y de ser así, ¿de dónde sacarán estos recursos para poder invertirlos? De hecho, te digo, tenemos que tener puesta a punto lo que es pavimentación. Entonces, esos recursos están. O sea, la cuestión es ser utilizados. O sea, no podemos decir estos recursos van a ser utilizados en forma adicional por la visita del Papa. El embellecimiento de la ciudad, sí, estamos en proceso de cuantificación, de que vamos, toda nuestra energía, todo el trabajo de la municipalidad se está abocando ya a esto, ¿verdad? O sea, ¿no hay un fondo especial que se va a crear para invertir en esta ocasión? No, nosotros vamos a ver los recursos, claro, nosotros vamos a ver los recursos que tengamos, ¿verdad? En cuanto a las disponibilidades, pero de hecho, ¿verdad? Como tenemos nuestra prioridad, porque tenemos que mostrar a la Asunción hermosa, ¿verdad? Que hospitalaria, amigable. Entonces tenemos que invertir, pero no es invertir porque va a venir el Papa solamente, sino que es para que eso quede para la ciudadanía. Sí, pero es una excusa perfecta. O sea, vamos a ser prácticos y tampoco vamos a hacer un discurso político. Acá hay que poner la casa en orden como sea. Totalmente. Va a venir el Papa y va a mostrar ante los ojos del mundo. Así es. Para ese plan, ¿cuánto dinero tienen ustedes disponible? Nosotros, si es que hace falta tener disponibilidad, se va a ver los recursos. O sea, la cuestión es de que no hay un número disponible porque va a venir el Papa, sino que nosotros tenemos que ver la cantidad que vamos a necesitar. Pero ustedes saben las obras que van a tener que ejecutar. Vos ya dijiste, hermosear las calles, repavimentar porque hay muchos baches, hay que reparar las calles. Totalmente. Para eso, ¿cuánto se necesita Por ejemplo, aproximadamente? estamos revitalizando el Parque Caballero. ¿Cuánto se va a invertir ahí? 2.000 millones de guaraníes, por ejemplo. Solo en el Parque Caballero. Solamente en el Parque Caballero. ¿Cuánto se está haciendo los trabajos en Carlos Antonio López? ¿Cuánto se está invirtiendo ahí? 1.200 millones de guaraníes. 3.200 llevamos hasta ahí. Claro. Entonces, después tenemos los rubros presupuestarios normales, como te dije, de que se utiliza para el mejoramiento vial. Pero ahora hay que acelerar la ejecución. Bueno, y tenemos licitaciones que están justamente en trámite de que es para el mejoramiento de Avenida Fernando de la Mora, la Avenida General Santos, la Avenida... Tenemos también Mariscal López, o sea, pero esos son recursos que están siendo utilizados por la municipalidad y que se iban a utilizar de todas formas. Y que se iban a utilizar de todas formas y que quedan para la ciudadanía. Con la agenda oficial ustedes van a poder enfocar un poco mejor los trabajos, saber qué zonas específicamente van a ser visitadas por el Papa y también de esa forma invertir correctamente los recursos y no usarlos en toda la ciudad, que sería lo ideal, pero que no alcanza la plata, me imagino. Claro, si bien habrá avenidas que sí o sí van a ser utilizadas, ¿verdad? Pero también la ciudadanía, los extranjeros van a visitar toda la ciudad. Claro. O sea, es toda la ciudad la que tenemos que mostrar. Y ni siquiera tenés garantía con el Papa, porque de repente él quiere salirse de la agenda. No, vamos por la avenida Médico del Chaco, dice. Sí. Y esa vos no reparaste. Y sí, entonces, la cuestión es que tenemos que dejar linda nuestra ciudad. O sea, que queremos que, y aparte, que sea una ciudad
que sea amigable. Por ejemplo, vamos a poner a punto 20 plazas en distintas partes de la ciudad, pero eso ya está dentro de los recursos institucionales que ya estaba luego planificado hacer. Si el Papa llega hoy, por ejemplo, ¿con qué Asunción se encontraría? Con un hervidero de obras y va a haber muchas actividades culturales, que no hablamos todavía de eso, ¿verdad? Allí también hay. Claro, entonces, las actividades culturales, tenemos, por ejemplo, festivales que queremos organizar, exposiciones, tenemos recorridos turísticos, tenemos gastronomía, pero no hay que hablar, digo yo, del gasto que va a implicar, sino No, que acá, de lo que va, digamos, recibir Asunción y toda la República del Paraguay, porque Claro. acuérdense de que se espera más de 1 millón de personas que van a venir del extranjero y que van a estar ellos dejando los recursos Claro. a Asunción No, y a claro, la Paraguay. reposición es gigante en términos económicos también para el sector privado. Por eso que estamos colocando la historia desde el punto de vista de la inversión y no te estoy apretando para saber cuánto quieren gastar, sino cuánto se va a invertir. Porque corremos el riesgo de quedar muy mal parados también si no se hacen las obras que se deben Y hacer. eso sería Totalmente. fundamental, Roberto, Y porque ese es sabemos que nuestro estamos en época desafío. electoral. Claro, Y ese es nuestro desafío porque Está complicado. acá lo que vamos a pedirle a la ciudadanía es paciencia, porque vamos a tener actividades tanto de obras como también actividades culturales, lo cual implica quizás cerrar ciertos, digamos, accesos, por ejemplo, al centro para que eso se convierta peatonal, para hacer los festivales, para tener nuestros recorridos. Queremos que el ballet, por ejemplo, Roque Marangatú, se salga a las plazas, que no quede en el teatro, sino que eso sea visitado y sea visto por todos los que van. O sea, la actividad, la agenda cultural que estamos preparando va a ser algo similar a lo que se planteó en el Bicentenario, ¿verdad? O sea, una agenda importante. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar, eso es lo que la ciudadanía y los extranjeros van a venir y van a querer, aparte de las actividades religiosas y las actividades que se van a tener con el Papa, también que le muestra Asunción aparte. Muy bien, vamos a hacer un cortecito y a la vuelta de la pausa nos contás cuáles son las obras que ya se van a ejecutar inmediatamente. Enseguida regresamos. Muy bien, le consultábamos antes de la pausa cuáles son las obras que inmediatamente se van a ejecutar. Ya, perfecto. Las que se están ya ejecutando, por ejemplo, es la revitalización de las inmediaciones de la escalinata antequera, que es un lugar emblemático para la ciudad y que tiene, digamos, una visión turística, histórica, y que ya eso vamos a tener terminado para la puesta, digamos, para las fechas de las venidas del Papa. También ya estamos en ejecución Carlos Antonio López y también Bernardino Caballero. Esas plazas están totalmente, parques están totalmente siendo ya en plena etapa de ejecución de obras. Y en cuanto a los que son mejoramientos viales, tenemos General Santo, que está en plena etapa de ejecución, y otras varias calles de la ciudad. También tenemos, digamos, puesta a punto de 20 plazas. Por ejemplo, ya se terminó Lara de Castro, tenemos otras plazas que ya están terminadas. Vamos a recordar, digamos, una plaza emblemática, la Plaza Uruguaya, por ejemplo, que después de que se hizo la revitalización, la ciudadanía se empoderó de esas plazas. Entonces, ¿qué es lo que queremos? De que la ciudadanía, los vecinos, usen sus plazas, y es así. Lara Castro es un ejemplo vivo, ¿verdad? De que cómo los vecinos hoy día usan, utilizan, usufructúan, se sienten más seguros porque está toda enrejada. Ahora los vecinos antes no querían que se enreje, ahora sí quieren que se enreje. ¿Tienen previsto enrejar nuevas plazas? Estamos, digamos, planificando porque tenemos que ver con lo que los vecinos quieren. Hay vecinos que sí están de acuerdo y otros que no. Por ejemplo, el Parque Bernardino Caballero sí está en proceso de enrejar. Pero hay otras, por ejemplo, Carlos Antonio López, que no va a ser enrejada. ¿No quieren los vecinos? Sí, que es mantenerlo así, con ese verde y todo lo demás, entonces... A pesar de que es una de las plazas más inseguras también. Claro, pero digamos que en principio es revitalizarlo por el uso que le dan, ¿verdad? Y entonces que ahí lo que estamos haciendo es ciclovías, ¿verdad? Para los niños, estamos viendo las áreas deportivas, revitalizar. Estamos también en pleno proceso ya de ejecución, digamos, en cuanto al proceso de licitación misma para implementar las bicisendas. Es un reclamo ciudadano. Justo y necesario. Sí, entonces tenemos la calle Bertoni, tenemos la continuación de las bicisendas de Yegros, entre otras. Te hago una consultita. Sí. Vos dijiste que todavía no tienen la agenda oficial, por eso van a ir puliendo quizás algunos proyectos. Sí. Pero desde que se enteraron que viene el Papa,
¿Qué nuevo proyecto incorporaron al esquema de obras y ejecución de obras? Y realmente es que todo lo que necesitamos estaba en proceso. Eso es lo que... Ustedes ya se anticiparon, pero no en un 100%. No me No, vayas a no, mentir 100. tampoco. No, no ¿Qué? te estoy mintiendo, no te puedo decir la agenda cultural porque es así, vamos a implementarlo Pero ahora. ustedes dijeron, le tomó, viene el Papa el 10. Sí. Y se reunieron con el intendente y dijeron, intendente, esto no podemos dejar de hacer, tenemos que apurar ya. ¿Qué fue? Y bueno, ¿qué tenemos que apurar? Justamente las puestas a punto de todas las plazas, que ya estaba en trabajo de realizar el proyecto, porque eso no es que vamos a poner una florcita aquí y ya está. No, tenemos que hacer un proyecto, un anteproyecto, un proyecto ejecutivo, tenemos que buscar el presupuesto. O sea, todo un trabajo previo se hace. ¿Y qué nosotros ya tenemos? Ya tenemos el proyecto ejecutivo de esas puestas a punto de esas 20 plazas, por ejemplo. Muy bien, se nos está acabando el tiempo y no Sí. puedo dejar de hacerte esta pregunta. Guau. Ayer el intendente de Asunción oficializaba su intención de volver a pugnar por el cargo. Él siendo intendente, según el Código Electoral, usted es abogada, tendría que renunciar. ¿Cuánto es el plazo que establece, si es Y- que gana las internas? Y 90 días antes tiene que ya, digamos, pedir permiso. ¿Él puede ¿verdad? candidatarse a las internas siendo intendente? Sí, totalmente, está Puede. habilitado. Porque ahora es precandidato. Claro. O sea, que sería precandidato, no es todavía candidato. Ya. Y también en ese contexto entender que el fenómeno del Papa es como un aliciente como para que ahora tiren la casa por la ventana en obras y esto pueda representar también una revitalización de la figura del intendente. Es una ¿Ustedes prueba de fuego. entienden eso también? Prueba de fuego. Es que todos los días nosotros pasamos prueba con la ciudadanía. O sea, todos los días. O sea, todos los días. Bueno, pero el Papa no es un ciudadano más. Sí, claro. Pero nos debemos a todos, nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a los extranjeros que van a venir, nos debemos a su santidad que va a venir y que a las autoridades de la iglesia, nos debemos a todos. Esta es una Así que prueba es de un fuego trabajo para que- Arnaldo Samaniego. ¿Qué? Es una prueba de fuego para Arnaldo Totalmente Samaniego. Puede para salir todos. sumamente bien parado después de esto o puede quemarse fuerte, porque po- es una gran responsabilidad la de embellecer la ciudad y estar preparados para esta visita tan importante. Totalmente de acuerdo. Es una prueba que vamos a pasarla bien. Muy bien, hay una cuestión también para redondear ya. Sí. Lo que pasa es que antes, si Arnaldo venía ahora con una efervescencia de obras, el intendente de Asunción, y a embellecer la ciudad, lo primero que iba a decir la gente, este quiere el Recutú. Sí. Ahora tiene la excusa del Papa. Pero como anillo papal al dedo. Exactamente, gracias por su Le visita. agradezco a ustedes que me hayan recibido. Muy bien, y después me pasar la cifra que no me quisiste dar de cuánto es lo que van a invertir en total. Bueno, ahora...